Mercado Fitness TV, The Fitness Business Channel. Mi nombre es Roberto Rosler, aunque mi nombre de ataque es Robbie. Tengo más años y más kilos de lo que desearía y en marzo del año que viene cumplo 37 años de docencia universitaria de la neurobiología y hace 7 años que me dedico casi full time a enseñar neurobiología. A pesar de esto, según mis psiquiatras, tengo mis parámetros mentales normales y siempre me ha interesado el sistema nervioso en todos sus aspectos. Básicamente enseño en diferentes universidades a nivel del pregrado y del posgrado y a distintos grupos de personas, tanto en el mundo médico como en el mundo no médico, porque creo que si bien el sistema nervioso no lo puede explicar todo, es un aporte interesante para diferentes disciplinas. Desde mi punto de vista, uno de los temas más fascinantes de la investigación y de la docencia de la neurobiología es todo lo relacionado con las emociones y los afectos, que en cierta manera es la cenicienta de la neurobiología, porque en general es un tema que no se investiga mucho. Y a mí me fascina porque yo creo que básicamente todos somos seres emocionales y todos nos guiamos por las emociones. Y especialmente aquellos que estén en el mundo del deporte, en el mundo de los gimnasios, se dará cuenta que día a día la mayoría de nuestras decisiones las tomamos con las emociones. Y la gente que está en el marketing nos confirma que generalmente las decisiones que se toman con las emociones y luego se justifican con la razón. Para todas las personas que están dedicadas al tema de los gimnasios, hay que tener en cuenta que la gente que va a un gimnasio y busca un servicio, ya de por sí la búsqueda de ese servicio es un tema emocional. Porque si bien por un lado está la búsqueda de la salud, está también la búsqueda de algo muy emocional y narcisista, que es el cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista hay que entender que el dueño del gimnasio le tiene que hablar a las emociones de esa persona. Y esas emociones no van a entender motivos racionales, van a entender motivos que despierten sus propias emociones. Por lo tanto, lo que va a entender es todo aquello que sea tangible, que sea realmente comprensible a su sistema emocional. Por lo tanto, si usted habla de abierto las 24 horas, si usted habla de más barato que la competencia, si usted habla de un cuerpo delgado y rígido en una semana, esos son conceptos tangibles para las emociones. Ahora, si usted habla de un aparato helicoidal, eso no es tangible para la emoción. Y es por ahí donde uno debe, o debería, pienso humildemente, trabajar en este campo. Con respecto al tema de precios, por supuesto que desde el punto de vista emocional, si uno considera que los sistemas emocionales han sido construidos a lo largo de la evolución para aumentar la supervivencia, y hoy en día la supervivencia no es comida sino dinero, lo más barato parecería aumentar la supervivencia. Pero también el ser humano sabe por experiencia que lo barato sale caro. Por lo tanto, si uno está hablando de un servicio caro, pero de excelente calidad, entonces uno, si lo puede demostrar en forma tangible y comprende ese sistema emocional, que ese precio superior va a redundar en un beneficio claro, la emoción se va a decidir por ese precio, sin lugar a duda. Cuando nosotros tratamos de entender cómo se toman las decisiones emocionales, nosotros debemos comprender que el sistema nervioso tiene una serie de filtros. El primer filtro es una parte del sistema nervioso muy antigua, que empezó con los reptiles. Este filtro, que es el tronco cerebral reptiliano, es una especie de portero, que va a dejar pasar el estímulo si ese estímulo es importante para la supervivencia. Si este portero reptiliano deja pasar el estímulo porque lo considera importante para la supervivencia,
Llegará a una corteza también bastante antigua, porque empezó con los mamíferos más primitivos, por ejemplo con el ornitorrinco, que es el mamífero que coloca huevos, y esa corteza es la corteza límbica, la corteza que procesa las emociones. Y estas emociones se descargan cuando de vuelta se observan estímulos que pueden aumentar la supervivencia, y la supervivencia aumenta cuando nuestro medio interno se mantiene estable, o sea, yo tengo mi glucosa estable, yo tengo mis aminoácidos estables, yo tengo mi oxígeno estable. Por supuesto, hoy en día en la posmodernidad ya estas emociones se han desplazado a otro plano. Y un ejemplo claro de esto son las marcas. Se han hecho estudios en los cuales a las personas se le dan, por ejemplo, bebidas en una botella que es una marca tradicional, cuando en realidad adentro hay una bebida de una segunda, tercera o cuarta línea. Y la importancia de la marca es tan importante emocionalmente que la persona elige la botella con la marca, aunque tenga una bebida de cuarta línea, contra otra botella que está envasada con una marca de cuarta línea que en realidad tiene la bebida de primera línea. Ahí tenemos lo que es la importancia de la respuesta emocional. La actividad física, desde el punto de vista neurobiológico, tiene algo muy interesante y que es casi único del sistema nervioso, y es que a los 10 a 15 minutos de realizar un ejercicio aeróbico, cuando por lo menos se ha realizado un ejercicio de un 70% de la frecuencia cardíaca basal, es que se empiezan a liberar unos neurotransmisores, o sea, moléculas con las cuales las neuronas se comunican entre sí, que se llaman endorfinas. Estas endorfinas producen placer. Y esto es tan poderoso que, por ejemplo, hace que en los pacientes depresivos severos uno de los tratamientos sea hacer deporte. Y también es tan poderoso que uno puede describir una población muy importante de deportistas que sean adictos al ejercicio. Es más, hay una escala en la cual uno puede hacer una entrevista a un deportista y ver si es adicto o no. Decirle, bueno, entre suspender su salida diaria de 10 kilómetros e ir al médico o salir con su novia, bueno, ¿qué es lo que haría? Y esta adicción a la actividad deportiva, que hace que el deportista no suspenda su corrida por más que llueve, truene, es porque justamente necesita esa elevación de endorfinas, que es esa sensación tan especial que uno tiene cuando termina de realizar su actividad deportiva. Y que hace también que los deportistas, como decía un famoso entrenador, Jim Galloway, 40 minutos de ejercicio es diversión, más de 40 minutos era trabajo. Y esto explica por qué tanta gente hace deporte más allá de los 40 minutos. Tomemos como ejemplo el entrenamiento de un maratonista o un ultramaratonista. Y es por este pico de endorfinas, que produce un placer impresionante. Y recordemos que la constitución molecular de la endorfina es exactamente igual a la de morfina. O sea, somos adictos al deporte. Una pregunta que uno se puede plantear es por qué hay una parte tan importante de la población que no hace deporte, que no se acerca a los gimnasios. Y esto es paradojal porque el desarrollo de nuestra corteza en realidad fue específicamente para la vida de un predador activo. O sea que nosotros estamos programados y tenemos un software para levantarnos a la mañana, correr 10 kilómetros detrás de una presa, despellejarla y volver corriendo a casa y después estar todo el día en forma activa. El problema es que nosotros hace 1.400.000 años que estamos en este planeta. Pero en lo que se denominó la revolución del Neolítico, o sea, hace 8.000 años, que dejamos de vivir como seres nómades y nos transformamos en sedentarios en una sociedad urbana. Y esta sociedad urbana está a contramano de nuestro sistema nervioso central. Y esta vida sedentaria hace que en realidad nuestras obligaciones y nuestra forma de vivir nos aleje de lo que sería nuestra actividad normal, que es el deporte. Aquí hay un conflicto entre lo que nuestra sociedad y nuestra cultura nos obliga a hacer, que es ir contra el deporte, y luego también que
las ofertas deportivas no estén paralelas a lo que es nuestra vida, sino ortogonal a lo que es nuestra vida. Si, por ejemplo, un gimnasio pudiera hacer un contrato con la empresa donde yo trabajo, y en esa hora y media que yo tengo entre las 11 y las 12:30, donde tengo un agujero, donde yo no doy clase, y yo tuviera un gimnasio en mi empresa, yo estoy seguro que yo ahí correría los 10 kilómetros que corría antes. Entonces, es este conflicto entre cultura y naturaleza la que explica por qué un ser programado para tener una vida depredadora activa, hoy en día hace tan poco deporte. Un tema también que hay que analizar, que es general a todas nuestras conductas, incluido el deporte, es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es aquello que impide que yo desee algo y realmente lo realice. Hay que entender que la resistencia es interior, aunque en el 99,9% de las veces cuando yo no hago algo le echo la culpa a un enemigo exterior. Pero si yo no hago algo, generalmente la causa es interna. También hay que entender que la resistencia es universal, que todos tenemos esa resistencia al cambio. Yo, mi vecino del piso de arriba, la persona que está enfrente, mi colega en el trabajo. Luego, también hay que entender que la resistencia es incansable. Se dice que Henry Fonda, ese famosísimo actor, todavía vomitaba a los 70 años antes de entrar a escena. Y también hay que entender, esto es fundamental, que la resistencia por sí misma no tiene fuerza. Somos nosotros los que alimentamos a la resistencia, porque la resistencia se alimenta de nuestro miedo. Sin nuestro miedo, la resistencia no tiene fuerza. ¿Y de dónde proviene esta resistencia? Bueno, paradójicamente de una estructura de nuestro sistema nervioso que se llama ganglios de la base, que tiene neofobia, tiene miedo a lo nuevo. Y por lo tanto va a ser muy difícil que nosotros cambiemos nuestras conductas. ¿Cuál es una forma de abordar la resistencia al cambio? Bueno, observando bien, uno ve que habitualmente los que tienen más dificultades para cambiar son los amateurs. Y los que tienen más facilidad para cambiar son los profesionales. Cuidado, yo acá no estoy hablando, cuando digo profesionales, ni de abogados, ni de médicos, ni de arquitectos. Acá el tema de profesional es un ideal. Veamos las diferencias entre un amateur y un profesional. El amateur toma lo que va a hacer como algo del fin de semana. El profesional está 7 días a la semana. Para el amateur, lo que quiere cambiar es un pasatiempo. Para el profesional, esa es su vocación. Para el amateur, lo que va a cambiar es una cosa del fin de semana o un hobby. Para el profesional, es su manutención. Entonces, ¿por qué el profesional tiene más probabilidad de evitar esa resistencia al cambio? Porque el profesional sabe que debe resistirse a esa resistencia. Sabe que el cambio es lento, sabe que no se cambia de un día para el otro, sabe que todo cambio es el cuádruple de lo que planificó, sabe que el cambio no es una carrera de 100 metros, es una ultramaratón. Una vez, un rey le preguntó al rey Leónidas de Esparta, ¿qué era lo que más despreciaba de un guerrero? Y él dijo, aquel que le temía a la muerte. Nosotros, que no somos guerreros, pero somos profesionales, debemos despreciar a aquellos que le tienen miedo al cambio. Y con ese desprecio podemos cambiar. Yo, básicamente, soy un docente de trinchera. Mi vida está en las 4 paredes de un aula. Y una vez, dando una conferencia para una asociación de educación, alguien tuvo la mala idea de grabarme. Y ese video apareció en YouTube. Y a partir de ahí empecé a ser invitado a dar una serie de charlas, no muchas, yo soy un tipo de cabotaje, para hablar en diferentes campos disciplinarios.
Y fue a partir de ahí que tuve la enorme posibilidad de enriquecerme, porque yo siempre digo que cuando yo doy esta charla, yo soy el que aprendo más, porque yo no estoy en condiciones de enseñarle nada a nadie. Y ha sido muy interesante porque hablando para ingenieros, para arquitectos, para contadores, para dueños de gimnasios, para profesores, ha sido este íntimo contacto con todos estos campos disciplinares los que más me han enseñado sobre el sistema nervioso. Tengo el enorme honor de haber sido invitado para las conferencias de abril del 2013 de Mercado Fitness, y por este intermedio quiero invitarlos a este evento que realmente es hermoso y muy divertido. No se lo pierdan. Muchas gracias. Mercado Fitness TV, The Fitness Business Channel.